Continuar con el problema. Y vamos a irnos al problema, ¿no? Que estamos comentando ahorita. Y que dejamos hasta la gráfica, ¿no? De hecho, voy a abrir las dos gráficas, la que hicimos ayer y ya después el comportamiento que nos da, la ecuación que nos arroja, media extraña. Hice una validación y no me dio. Entonces dije yo, qué raro, ¿no? Y y es ¿no? Es ¿no? Entonces, platicamos que no había mayor complicación, habría que encontrar una relación, una ecuación, y lo hicimos. Llevamos los datos a Excel, dijimos es la mejor opción que tenemos. Ahí existen otros muchos paquetes, pero el Excel es más que suficiente. Y hicimos un gráfico y luego vimos su correlación con respecto de exponencial, el tipo de curva que podíamos ajustar. Y vimos que habían unas que daban .99 y otras que daban .95, .94. La menos era la lineal, ¿no? Porque sabemos que esa siempre pues es la menos inexacta cuando la curva es pronunciada. Y ahí nos quedamos, ¿no? Dijimos, ya obteniendo la densidad a los 7000 metros, pues ya resolvemos el inciso B y, y ya contestamos el problema, ¿no? Entonces voy a presentarles lo que estamos trabajando y luego la otra gráfica donde cambié los datos, ¿no? Entonces, voy a representar aquí en la función de compartir. Está. A ver las gráficas y aquí está. Le puse gráfica densidad y luego le puse gráfica densidad correcta. Ok, ahí está nuestra gráfica que hicimos ayer. ¿Se recuerdan? Y bueno, aquí me quedó al final esta expresión, ¿no? Punto 9082, porque estuvimos jugando ahí con las tipos de regresión que podíamos hacer, ¿no? Entonces, observando esta gráfica, bueno, aquí recalculé para el punto 1. Dije yo voy a hacer una prueba, dije, porque se me hace muy rara la ecuación. Y recalculé la densidad para el punto 1, que de acuerdo al porcentaje de varianza debería de ser muy semejante al dato de la tabla con el dato de la regresión, porque el ajuste era de punto 99, ¿recuerdan? Y me daba un dato de 4 puntos y feria en lugar de 1.22, me daba que la densidad en ese punto con la ecuación que me entregó la gráfica era de 4 puntos y feria. Y le di un copiar para abajo y me dio 4 puntos y ferias, 5, 6, 7 datos bien raros. ¿No? Dije, no, pues no es lógico que la ecuación me entregue un dato que si lo pruebo, yo pruebo la misma ecuación porque es la ecuación de la curva, pues yo la pruebo y tomo cualquier dato y me debe de regresar el dato donde generó la curva. Pero no ocurre eso. Entonces, esta tabla está bien rara, ¿no? Porque aquí podemos hacer el cálculo y finalizar y calcular sin percibir eso. Y vamos a obtener un dato equivocado, ¿no? Quizás después íbamos a ver que no checaba con ningún dato de la tabla y era ilógico, ¿no? Si de ahí salió el dato porque me da un resultado fuera de la tabla. Entonces, observé estos datos y dije, porque me acuerdo, este es el valor de densidad de la atmósfera máximo, 1.225 kilogramos por metro cúbico. Y luego dije yo a 6377 y que también la tabla está media rara, recuerden que dice kilómetros, ¿no? Que les dije yo, son metros, no pueden ser kilómetros porque no puede haber 6000 kilómetros de altura en la atmósfera. Y dijimos, lo vamos a trabajar como metros. Para empezar, desde allí la tabla ya traía un dato mal dimensionado, ¿no? Y metros o kilómetros sigue siendo una altura muy grande para que tenga la densidad que debe de tener prácticamente a nivel del suelo.
Entonces dije yo, caramba, ¿cuál será la densidad a nivel del suelo entonces? Pues una densidad enorme, de aproximadamente 4. ¿Sí? Me arrojaba el 4 porque esta tabla está equivocada. ¿Sí? Decía yo, ¿de dónde sale un 4? ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que esa es la máxima densidad del aire, pues, a nivel del mar. La densidad del aire es 1.25 por 10 a la, le diga 1.22 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del aire. Es un gas, pues. Entonces, ¿por qué me daba un 4 ese aire? ¿Por qué me daba un 4? O sea, ¿por qué me dice que la densidad se cuatriplica cuando no es cierto? Pues es que este dato está equivocado. Este dato. Ahorita lo vamos a observar en la otra tabla. Y luego crece hasta 6,000. Crece solamente, fíjense, crece 100 metros, ¿no? De 6,300 a 6,400. En 100 metros de altura se desploma la densidad, desde 1.25 hasta 0 prácticamente. Eso no es cierto tampoco. No puede cambiar la densidad de la atmósfera de máximo a 0 en una altura de 100 metros y la atmósfera tiene 25 kilómetros de alto. O sea, algo no checa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me fui a buscar estos datos al libro de termodinámica y obtuve los datos reales en el libro de termodinámica. ¿Y cómo le hice? Busqué la densidad. Curioso. Y esos datos exactamente vienen en la tabla de termodinámica. Pues busquen la densidad, dice la tabla, creo que la 17, A17. En el apéndice A, tabla 17. Dice propiedades del aire a diferentes altitudes. Y busqué densidad 1.225 y me dice altura 0 a nivel del mar. Luego busqué la 1.1112 y me dice que eso es a una altura de 1 kilómetro de altura. Y todos los datos son por cada kilómetro que va creciendo la atmósfera, cada 1,000 metros, cada 2,000 metros, cada 8,000 metros. De 1,000 en 1,000 va el dato real para esa densidad que me marca la tabla. La línea, la columna que está ahí en Z, no sé de dónde salió, no tiene ninguna relación con la densidad. ¿Sí? Eso lo pueden observar ustedes si van al Senkel Yunus, al de termodinámica, y busquen en la tabla y busquen estas densidades. Y se van a dar cuenta de que por acá dice 2 kilómetros, 2,000 metros, 3,000 metros, 4,000, que son los reales. ¿Sí? Entonces, modifiqué la tabla, pues, simplemente. Gráfica, densidad corregida. Vamos a compartir. Y aquí la tenemos, fíjense. Las mismas densidades de la tabla anterior, idénticas. Pero la tabla del Yunus me dice que esta densidad es para 0, es a nivel del mar. La máxima densidad que puede tener la atmósfera. Y me fui buscando cada dato y era 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4, puros números enteros, ¿no? Sí, suena lógico, ¿no? Que la tabla debió haber sido hecha así, ¿no? Hasta el dato máximo aquí de 15 y 18 kilómetros de altura. ¿Sí? Y nos está pidiendo que calculemos una relación para cuando tengamos 7 aquí y que calculemos la densidad. Entonces, a la misma gráfica que ya habíamos hecho, nada más le cambié este dato y me dio esta gráfica, igualito. Nada más cambié. Y ya le metí la regresión, seleccioné esta, la exponencial, como habíamos dicho, ¿no?, al principio, con la otra, pero la ecuación me daba bien rara. Incluso me decía una E ahí, que nunca supe dónde salía esa E, desde ahí me entró dudando. Entonces, esta ecuación tiene una correlación de 0.9917%. Si pongo la lineal, me da punto. Es más, aquí la voy a poner primero la lineal. La hice las dos, no me acordaba. Aquí la hice con la lineal. Chequen la correlación que me da la lineal. 0.9541. Y esta es la ecuación o la relación que me pide el problema, no es la ecuación. ¿Sí? Me voy a la exponencial. Chequen que la curva de la exponencial, la correlación se pega mucho a la misma curva. Por eso tiene casi el 100% de eficiencia, ¿no? La correlación. 0.9917. Entonces hice el cálculo con los dos para estimar el porcentaje de error que nos da cuando hacemos una regresión o una relación con un método lineal que con un método más exacto, ¿no? Entonces, primero lo calculé con este. Nos dice el problema. ¿Qué nos dice el problema? Una vez que ya tenemos la relación, vamos a partir de ahí.
Ya los datos son correctos, tengo mi relación, la ecuación que me pide en el inciso A. Y lo que hago aquí es, con la ecuación con esta ecuación, calculo la densidad. ¿Sí? Calculo la densidad y aquí está. Aquí lo que hice fue meter la ecuación para esta altura. Calculé esta ecuación. Metí esta misma ecuación aquí y me da ese dato. 0.5495. Y lo observo en mi columna y veo que exactamente debe de estar entre estos dos datos. 0.5495. Adecuado el resultado. Entra muy bien porque la correlación es del 99%. Muy real. Ya tengo la densidad sustituyendo en esta ecuación. ¿Sí? Aquí ponen 7, ¿no? 7 por 1.27 negativo, le sacan el exponente inverso en base logaritmo natural y lo multiplican por 1.3367 y les va a dar 0.5495. ¿Sí? Es decir, dice el problema, ¿no? Con la relación estimada, calcule la densidad a 7.000 metros de altura. No sé, aquí está en kilómetros, ¿no? ¿Sí? ¿Y lo que más nos dice el problema? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Ninguna? Es una herramienta, ¿no? Son herramientas que ustedes deben de conocer bien y utilizar cada vez que sea necesario. De repente los problemas este, dicen que hagamos las cosas con una cierta mecánica, ¿no? Maestro, perdón, a mí me quedó duda de por qué eligió la exponencial. Por eso, bueno, vamos a ver eso. Ya me fui a ese y vamos a compararla con la lineal. Es más, vamos a hacer el juego ahí de una vez en la lineal. Podemos hacerlo. Este, bueno, esta es la que está equivocada, ¿no? Esa no nos llevó a ningún lado. Es fake. Ok, voy a checar la lineal, ¿va? Ya que quiera cambiar, ¿no? Ahí está. Si yo aquí le pongo clic derecho, ¿no? Y le pongo formato de línea de tendencia, me va a dar las varias opciones que tiene para hacer una relación entre esta información y darme una correlación. Entonces, aquí está la lineal. Me grafica cómo quedaría una línea ajustada a estos datos por mínimos cuadrados, lo hace estadísticamente. Y nos dice cuál es la ecuación que representa a la línea de tendencia, no a la curva, ¿no? Chequen que esta es una línea de una recta. Es la expresión de la fórmula de correlación. Es la expresión de la forma que relaciona la información. ¿Ok? Por eso se encuentra una relación. Y nos da la varianza también. Nos da la oportunidad de checar. Mete la fórmula de la varianza estadística que nos dice qué tanto se dispersan los datos que se están ajustando, qué tan cercanos están y lejanos unos de otros. Eso nos dice qué tan válida es mi regresión o mi correlación. Y nos dice que hay un 95.41%. Sabemos que mientras más se acerca al 100, pues más mi ecuación de relación es más precisa, ¿no? Lo que yo calcule con esa ecuación va a ser más exacto. ¿Ok? Y si le doy este exponencial, chequen que aplica la regresión exponencial, no por mínimos cuadrados lineales, sino exponencial. Y me grafica una curva muy semejante a la curva de trabajo. Quiere decir que esta regresión, esta correlación es más exacta. Y me expresa la ecuación exponencial. Y me da la varianza, qué tanto se dispersan los datos. Me dice que, bueno, la diferencia en el porcentaje es lo que se dispersa, ¿no? Realmente, si lo miro como porcentaje completo, es qué tanto se acercan los datos, ¿no? Quizás eso ahorita los puede ser al revés, ¿no? 99.17% hay de, de correlación entre los datos. Es decir, que casi no se dispersan. Donde está un 1, ahí está muy cerquita el punto otro. ¿Sí?
Hay una dispersión, hay una diferencia muy poquita, ¿no? Ni del 1%. Entonces, esta relación es más precisa que la lineal que tenemos aquí, que esta relación. Por eso resolvimos el problema utilizando la exponencial. También calculé el resultado con la lineal aquí y luego lo calculé con la otra y hay una diferencia de casi el 20% en el resultado. El margen de error que te da la lineal es del 20%, es mucho. ¿Por qué? Porque esta trae 0.95 y esta trae 0.99. Mientras más se acerca al 1, más perfecta es. Por esa razón elegimos la exponencial. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Es lo que tiene el Excel en esta parte de funciones estadísticas que tiene y de gráfica de funciones, que nos da mucha información y puedes jugar con ella pues muy fácilmente y escoger. Cuando nosotros resolvemos problemas en clase muchas veces, pues en ese momento no es posible hacer esto, pues. ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos con la regresión más común, ¿no? Y decimos, vamos, no tenemos el dato, extrapólenlo, ¿no? Y ya luego ya no se acuerda uno ni cómo hacer en la calculadora, ¿no? Y nos vamos a la calculadora y decimos, regresión. Y luego nos aparece 1 lineal, 2 exponencial, 3 logarítmico, 1 lineal. O sea, lo hacemos así porque tampoco podemos tener una idea de cuál sea la más precisa. Tendríamos que analizar muy bien nuestra función, hacer un gráfico de la función y decir el comportamiento de la función se apega más a un logaritmo, a un exponente. Cada gráfica es diferente. Hay que memorizarse nomás cómo son las gráficas, ¿no? Las curvas, y poder inferir algo y decir, ¿sabes qué? No lo hagas lineal porque vamos a tener mucho error, mejor hazlo exponencial. Pero ya en la computadora, en el Excel, incluso lo puedes estar viendo. Es la facilidad que hay, ¿no? O sea, no significa que siempre vamos a usar la lineal. Pues. Muchas veces resolvemos problemas así, por la practicidad y que no tenemos más herramientas, pero quizás el resultado está botado, ¿no? Pero ya cuando haces un proceso de análisis, pues ya te das cuenta de que es lo mejor que vamos a usar, ¿no? Es interesante analizar. Muy bien, entonces. Profe, Sí. el dato de la densidad de los 7 kilómetros, ¿cómo lo sacó? Ah, ¿Por muy la bien. ecuación de Sí, Y? sí, con Ah, la ok. ecuación que está aquí, con la ecuación. Porque dice el problema, calcule una relación. Esta es la relación, ¿no? Me relaciona la densidad, que es Y, con la altura, que es X, ¿no? Y eso es presión exponencial. Entonces le ponemos punto menos punto, 0, menos punto 127. Quieren ir haciéndolo ahí. Por 7, ¿no? Voy a sustituir el valor de X, que es 7. Y luego le voy a dar igual y le voy a sacar logaritmo natural inverso. Luego lo voy a multiplicar por 1.3367. Nos va a dar 0.5495. Y ya resolvimos, ¿no? Para ese problema. Y fíjense que respetamos el comportamiento de la curva, porque chequen que la curvita punteada es prácticamente la curva. Ese punto 80 y... es punto 17. Sí, punto 89 que falta ahí. Es esa desviación pequeña que tiene la curva nada más. Ese pequeño error que tiene. Todavía tenemos un error, pero es muy pequeñito al hacer las funciones. Muy bien, entonces nos pide calcular esto, luego nos pide calcule ¿qué? La masa, ¿no? De la atmósfera. ¿Cómo calculamos la masa, jóvenes, de la atmósfera? Si ya tenemos la densidad, porque es lo que nos pide en el inciso B. Ahí también hay que utilizar nuestro, o sea, el hámster ahí, ¿no? Que se mueva un poquito el hámster, ¿no? ¿Cómo le hacemos para resolver el inciso B? Calcule la masa de la atmósfera usando la correlación obtenida. No voy a calcular la masa con la correlación, pero voy a calcular la densidad con la correlación. Ya la tengo y ya puedo calcular la masa. Entonces, ¿cómo calcularíamos la masa? Y si alguien ya la calculó ahí, excelente, que nos pase el dato, ¿no?
Se aceptan, ¿cómo se dice? Propuestas. Calcule la masa de la atmósfera. ¿A qué altura? Con la densidad de los 7, ¿no? Podemos calcular con la densidad a 7 kilómetros, con la densidad, con la altura. ¿Cómo la haremos? Podemos despejar la fórmula de la densidad o no. Ok, despejamos. Ahí lo interesante es que necesitamos el volumen, ¿verdad? ¿Cómo calculo el volumen de la atmósfera? ¿Quién nos dice? Ese es el primer dato interesante. Recuerden que masa es igual a densidad por volumen, ¿verdad? Despejando de la ecuación. ¿La correlación cuál es? Bueno, díganme, mientras que veo la correlación, a ver cómo nos va a quedar. Y es igual a 1.3367 exponente a la menos 0.127x. Diferencial. X es la altura, diferencial de x. Ujú. Entre 0 y 25, ¿verdad? La altura máxima son 25 kilómetros, ¿no? Y 25, interesante. ¿Es cómo calculo el volumen, jóvenes? ¿Cómo calcularían el volumen que voy a usar en la ecuación para calcular la masa? ¿No? Como se está considerando que esa esfera perfecta, la Tierra, se puede usar la fórmula que es el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi de radio al cubo. Correcto. Correcto con esa ecuación. Y ¿y cómo la utilizamos? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el volumen? Calcúlenlo rápido ahí. Sabemos que el radio es de 6.377 kilómetros de radio de la Tierra, ¿no? Y luego nos dice que quiere que calculemos la, la masa tomando un espesor de la atmósfera, una altura de la atmósfera de 25 kilómetros. Ujú. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Una vez que ya calculaste el volumen de la Tierra, ahora, ¿qué más tendríamos que hacer para conocer el volumen de la atmósfera? Sumarle los 25 kilómetros Aquí. ¿Cuál sería el procedimiento ahí? ¿Sumarlo aquí? Sí, hay que sumarlo aquí. al radio. Correcto, al radio. Vamos a tener una esfera más grande, ¿verdad? O sea, son dos esferas, ¿sí? Es una esfera total, considerando la altura de la atmósfera. Y es una esfera, quitando la atmósfera de la pura Tierra.
lo cual significa que el volumen de la atmósfera pues va a ser la diferencia entre las dos esferas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la esfera más grandota le resto la esfera más chiquita y ese es el volumen de la capa de 25 kilómetros, ¿sí? ¿Cuánto nos daría? Eso, ya lo calculé, si quieren se los pongo ahí. Pero sí quedó claro cómo calculo el volumen de la pura cáscara. Es como que decir, ¿cuál es el volumen de la cáscara de la naranja? Puro volumen de la cáscara. También lo podemos saber, ¿no? Medimos dos radios, el radio de la naranja sin la cáscara y luego el radio de la naranja con la cáscara. Saco dos esferas y resto una de otra y ese es el volumen de la cáscara. ¿Verdad? ¿Sí? Espero que no quede duda, ¿no? Entonces, calculando los volúmenes, creo que yo los tengo aquí. Volumen 1 es de 1.08 por 10 a la más 12. En este caso son kilómetros cúbicos, ¿verdad? Porque es un kilómetro lo que estamos trabajando. Y luego el otro volumen, el más grande, sumándole al radio los 25, como dijeron ahorita, nos da un volumen de 1.099 por 10 a la 12. 10 a la 12 kilómetros cúbicos. Y la resta entre los dos, pues ya nos va a dar 1.28 por 10 a la más 10. Kilómetros cúbicos. Ese es el puro volumen de la atmósfera. La resta entre los dos volúmenes, ¿no? Y lo convierto a metros porque mi ecuación pues va a estar en metros. Y ya queda en metros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen de la capa gaseosa. ¿Okay? Ahora, ¿qué más hacemos, jóvenes? Ya tenemos el volumen. ¿Lo anotaron? Si no, pues lo van a calcular, ¿no? Otra vez. ¿Qué más hago? Si ya tengo una función y tengo el volumen. Y dice, calcule la masa de la atmósfera utilizando la relación, la correlación, cuando la capa de la atmósfera es de 25 kilómetros. Interesante, ¿eh? Esta ecuación que vamos a resolver, ¿es absoluta o es una diferencial? El cálculo de esa masa, ¿es absoluto? O sea, tengo números constantes y sonantes, 3, 4, 5. Para calcular la masa, o tendré que diferenciar. O sea, resolver la diferencial es integrar, ¿no? O sea, la pregunta es, a ver, ya calculen la masa, pues. Calculen la masa de la atmósfera, va a ser densidad por volumen, ¿no? ¿Cuánto vale el volumen? Por si no lo anotaron. El volumen es 1.283 por 10 a la 19 metros cúbicos. 1.283 por 10 a la 19 metros cúbicos. Ese es el volumen de la atmósfera. Ya lo tengo. Ahora voy a calcular la masa. Masa es igual a densidad por volumen. Sustituyo los datos. Masa es igual. ¿Cuánto vale la densidad que voy a usar? Es la de 0.5494. ¿A qué altura está esa densidad? A 7 kilómetros, ¿verdad? Ajá. Y la densidad cambia con respecto a la altura. Entonces, si tomo la del 7, estaría considerando ni siquiera una media, ¿no? Porque la media debería de ser, si la altura es 25, la media debería de ser 12, más o menos. Si queremos. Que no es una media muy real, ¿no? Porque cambia mucho la densidad con respecto a la altura. O sea, sería acertado hacerlo así, tomar la densidad de 7 y la densidad más alta que está abajo de 1.22 y la densidad 0 que está arriba
prácticamente de 0.04 y feria. No sería muy correcto, ¿verdad? En cuanto a la exactitud. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar la relación que obtuvimos, no el valor absoluto. Porque si el problema diría, encuentre la masa media, fíjense, encuentre la masa media de la atmósfera, cuando la altura de la atmósfera es 25 kilómetros. Ahí sí pudiéramos usar el 7 y decir 0.54 y feria, metros cúbicos, bueno, kilogramos por metro cúbico, por este numerote de metros cúbicos me va a quedar kilogramos. Ya quedó. Pero esa sería una masa media, no es la masa de la atmósfera. Pues, ¿cómo voy a plantear mi ecuación? Vamos a resolverlo con la ecuación lineal primero y luego lo resolvemos con la ecuación más complicadita, que es la exponencial. ¿Sí? Voy a ponerla. Ahí se ve la imagen de la lineal. Sí, sí. Sí, profe. Es que luego no sé si, muchas veces yo cambio de pantalla, pero ustedes se quedan fija la pantalla anterior. Creo que cuando viajas en el mismo Excel, no pasa nada. Creo que si me salgo a otra pantalla diferente, si ustedes se quedan viendo la anterior. Muy bien, fíjense, vamos a resolver esto. Masa va a ser igual, y escriban la ecuación, masa es igual a de densidad, diferencial de densidad por volumen. O sea, densidad por volumen, pero a la densidad pónganle la diferencial. Porque esa no va a ser un valor absoluto. Va a ser una función. Y vamos a sustituir, masa es igual a la integral, abren la S de integral. La S de integral es una S de suma, ¿no? No sé si sabían. Es una suma porque sumamos pequeñas fracciones diferenciales. La S de la suma de diferencial. Y le ponen de la función menos 0.0611x más 1.1023. Así le va a quedar. Masa es igual a la integral de menos eso y eso que multiplica al volumen. Y si quieren el volumen de una vez, como es una constante, póngalo por fuera de la diferencial. Les va a quedar m es igual a volumen por la integral de menos eso, diferencial. ¿Qué es lo que está cambiando con respecto a la altura? La diferencial de x, ¿no? Es mi variable que está cambiando. Chequen, cambia la densidad es el resultado de que esté cambiando la altura, diferencial de x. Y luego los límites. Abajo ponen de dónde a dónde voy a estimar esto. Desde 0 hasta 25 kilómetros. Chequen la expresión que quedó. Es una expresión para la masa, pero está cambiando la densidad. Voy a integrar la expresión de la densidad que obtuvimos en la gráfica. ¿Entre qué límites? Entre 0, entre la superficie, y una altura máxima de 25. Y ahí sí, como la expresión me relaciona a la densidad a cualquier altura, y voy a diferenciar entre 0 y 25, la masa que voy a obtener es la masa real que hay, sumando todas las diferentes densidades que hay hasta arriba, hasta donde se vuelve 0. Ya no es un promedio, es una diferencial. La diferencial es la suma, la sumatoria de todas las densidades. ¿Sí? Es el dato más exacto que podemos tener. Entonces ahí hay que integrar. ¿Cómo queda integrando? X al cuadrado entre 2, ¿va? Más 1.1023x. Integrando. Está sencilla porque es una integral algebraica. Y después sustituimos los límites. Así como hicieron en fenómenos, ¿no? Cuando integraron en su tarea de fenómenos. Hacemos aquí lo mismo. Sustituyen los límites. Un límite se hace 0, está muy fácil. Se cancela porque es 0. Pues nos queda el otro nada más, el de 25. Y ya, encuentran el valor de la masa. Ese valor numérico se multiplica por el dato de volumen que ya calculamos, que es un dato que no cambia, es un dato fijo. Y ya tenemos la masa
calculada en forma diferencial. O sea, resolviendo la integral desde 0 hasta 25 kilómetros con una relación que obtuvimos haciendo una correlación estadística en el Excel. Calcúlenlo y ya me dicen la próxima clase. ¿Cuánto les digo? Sí. Esa sería la más. ¿Alguna pregunta, Juan? Profe, Sí. entonces, ¿ya están las clases en YouTube? Sí, ya están. Sí, ya están. Ayer subimos hasta la última clase. Esta la subimos en un rato más. Ya están actualizadas todas las clases en YouTube. Ya las pueden ver ahí. Exactamente. Profe, la tarea de mecánica que aparece para hoy, ¿sí va a ser para hoy? ¿De qué, cómo dice la tarea? Aquí lo voy a ver yo. Déjeme checar. ¿Con qué nombre tiene? Con el nombre me doy cuenta si vamos avanzando de acuerdo a la planeación, ¿verdad? Si vamos a ir haciendo algunos ajustes ahí. Actividad 1, ¿verdad? Ajá. Actividad 1. Densidad, el concepto de cavitación, peso, densidad, pues sí, ya lo pueden. ¿Para cuándo estaba esta tarea? Para hoy, para entregar hoy. Sí, para hoy. Sí, porque son conceptos de densidad y eso que revisamos la clase anterior o la clase, cuando revisamos los conceptos, métodos de análisis, modalidad, método. Bueno, la voy a cambiar para entregarla para, ¿cuándo es la próxima clase? El martes. Está bien, profe, muchas gracias. Sí, para el martes, la pongo para el martes, para que revisen bien su presentación, la clase. Es densidad y eso, ¿no? Si tienen dudas me preguntan, pero son situaciones de convertir a masa, calcular la densidad. De clase sí salió interesante porque habría que hacer la obtención de la relación, pero es interesante que ustedes sepan cómo realmente surgen las ecuaciones, que luego en muchos problemas de repente nos presenta un problema y estamos acostumbrados a que nos dé un número y nos dé una ecuación, y cómo sacaron esa ecuación, así como lo vimos en este ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple, pero que interesante en cuanto a observar cómo se trabaja con la información de manera más precisa, más exacta, ¿no? Que es como debemos de hacerlo, ¿no? Y ya si tienen dudas, pues me preguntan de la tarea. Okay. Entonces, Maestro, pasó lista. sí, ¿cómo te pides? Elizalde. Es que no tenía internet y entré 15 minutos tarde. Me comentaron, a ver, analítica, la financiera, mecánica. Elizalde, ok. Muy bien, Elizalde, listo. ¿Alguien más que haya llegado después? ¿No? Bueno, tengan un buen fin de semana, jóvenes, cuídense, estudien y descansen. Hagan las dos cosas. Gracias, Bye. profe. Gracias, Hasta profe, luego. igualmente. Bye. Igual, profe. Bye. Bye, bye.